Shalom, nos encontramos nuevamente desde la tierra de Israel, con el permiso del cielo, Besirat Ishmaya, para compartir con ustedes un mensaje de Torah. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la biografía de un rabino muy importante para el pensamiento judío, lo que podría decirse el pensamiento filosófico judío. Este rabino, Rabbi Yehuda Loew, el Maharal de Praga, famosamente conocido por la historia de el Golem de Praga, del rabino. A pesar de que la fama que tienes por esta historia, por esta leyenda, por esta Agadá, sus aportaciones en el pensamiento judío, en la forma de ver el mundo de acuerdo a la Torá, son muy importantes. Y por eso es que en esta ocasión decido compartir con ustedes su biografía. Hay que entender que el mundo en el que vive el Rabbi Yehuda Loew, el Maharal de Praga, es un mundo de cambios, como el periodo que estamos viviendo en este momento, con muchos avances en tecnología, con muchos avances en muchas materias económicas, sociales, y que a veces todos estos cambios tan rápidos parecen que descolocan a la persona, al hombre, al individuo de su entorno. Y parece que esto es algo que nos sobrepasa como personas. En el periodo en el que el Rabbi Yehuda Loew, el Maharal de Praga, vive, como dije, es un periodo de muchos cambios. Como bien sabemos, en 1492 sale la expedición de España para terminar descubriendo lo que va a ser América. Viene todo un descubrimiento de un nuevo mundo. En ese momento está el renacimiento en lo que respecta al ámbito filosófico o académico del arte. Todo esto trae revolución en el mundo. Se acaba de inventar también hace pocos años, en esa época, lo que es la imprenta, cual revoluciona el pensamiento del ser humano. Ahora se pueden distribuir libros, panfletos de manera que antes no se podía. Es un verdadero momento de cambio, un punto y aparte en la historia de la humanidad. Esto propicia también y genera en otras partes, en lo que es Alemania, lo que es la Reforma Protestante. Todo esto es el ambiente en el que el Rabbi Yehuda Loew, el Maharal de Praga, va a vivir. Recuerden que Martín Lutero vive del año 1483 al 1546. Y el Maharal de Praga nace más o menos en ese periodo, en 1511 aproximadamente. Y va a vivir 98 años, va a ser un rabino muy longevo, con mucha vida. Y en todo este mundo de cambios, con el pensamiento humanista en Italia, en Francia, en Alemania, él va a vivir en la ciudad de Praga. Recuerden que en esa época no había estados, no había países, había reinados, ducados, y constantemente la política y la geografía política iba cambiando. Una vez que tenemos todo este panorama social, entonces me gustaría entrar en el tema. El Rabbi Yehuda Loew, Maharal de Praga, no escribe muchos libros, y los que escribe no los escribe en su juventud como otros rabinos. Tenemos el ejemplo del Rambam, que a los 15, 20 años ya estaba escribiendo sus libros importantes. O el rabino Haim Luzzatto, que también a sus 15, 17, 19, 20 años escribía sus libros importantes. El Rabbi Yehuda Loew va a empezar a escribir sus libros a la edad de 70 años. Pero a pesar de que él empieza la escritura, la transmisión escrita de su conocimiento en una edad tardía, tenemos en los escritos de sus alumnos, que eran escritos por encargos del maestro, un poco de lo que era el ambiente que vivía el Maharal de Praga. Un libro de entre uno de sus alumnos que escribió se llama Tosefet Yom Tov, y se lo pidió escribir a su alumno Rabbi Yom Tov Lipman. Este libro lo hace con el fin de
poner algunas explicaciones a la Mishnah de tal forma que vuelva a ser interesante para la gente de la época estudiar las Mishnayot, porque en ese momento la gente estaba estudiando mucho el Talmud, mucho la Gemara, las discusiones, pero se olvidaba de retomar las raíces de la ley oral del pueblo de Israel. Y ahí podemos ver un poco del pensamiento del rabino a través de las palabras del alumno. Lo mismo va a ocurrir con Rabbi David Gantz. Y este Rabbi David Gantz va a escribir 2 libros muy importantes para el pensamiento judío. Tzemach David, que es un libro en el cual él trae la historia, pero no desde una óptica como la conocemos, occidental, sino la historia desde una óptica judía. Y entonces él empieza a contar la historia como la Torah. Y empieza desde Abraham, todas las generaciones que están en el Génesis, el Éxodo, y de ahí él va encadenando toda la historia de Israel a partir de todos los eventos que tenemos en el Tanaj, lo que se conoce como la Biblia. Y él es uno de los que va a fortalecer este concepto del calendario judío en su libro, Tzemach David. Y a mi parecer, su libro más importante, y ahora van a entenderlo por qué, es Nehemad Ben Haim. El Rabbi David Gantz, alumno del Maharal de Praga, escribe por mandato de su maestro este libro. Este libro, Nehemad Ben Haim, es un libro de astronomía. Y en este libro de astronomía van a quedar plasmados los pensamientos y las conversaciones entre el Maharal de Praga, Rabbi Yehuda Loew, y un muy famoso astrónomo de la época. Un astrónomo que estaba por toda Europa, estaba en Copenhague, en Alemania. Él venía, si no mal recuerdo, de Suecia. Y va a ser un parteaguas también en la historia de la astronomía. Su nombre es Tycho Brahe, o Tycho Brahe también en español. Tycho Brahe va a vivir del año 1546 al año 1601. Él va a estar por todos estos países y sus últimos 2 años de vida los va a llegar a pasar a Praga. En Praga le construyen a Tycho Brahe o Tycho Brahe un observatorio astronómico, el mejor del mundo en su época, bajo el reinado de un rey Rodolfo II, si no mal recuerdo, y él se va a sentar esos 2 últimos años de su vida allá, en Praga. Ahora, él llega a Praga, pero el Maharal de Praga toda su vida estuvo ahí. Y también él era parte de la corte de este rey. Así que este astrónomo tan importante y el Rabbi Yehuda Loew van a compartir muchos diálogos, muchos momentos, los cuales van a estar plasmados en este libro, Nehemad Ben Haim. La gente que no está familiarizada con la astronomía no sabe quién es, pero si lo buscan en el internet van a saber que es verdaderamente el hombre más importante de su tiempo, y no solamente de esa época, sino de los años venideros, sobre la astronomía. Tycho Brahe va a invitar a otro astrónomo muy importante de la época, que es otro parteaguas en todo lo que es la astronomía y los cálculos espaciales. Lo va a invitar a venir a Praga con él. Y él es todavía más famoso. Este segundo astrónomo que va a llegar allá se llama Johannes Kepler. Y Johannes Kepler también va a tener conversaciones con el Maharal de Praga y con el Rabbi Yehuda David Gantz. Y estos diálogos, estas conversaciones también van a estar escritas en el libro Nehemad Ben Haim. Ahora, para los que no saben, Johannes Kepler va a postular 3 leyes sobre las elipses, la más famosa, el movimiento de los astros en nuestro sistema solar, y es algo tan importante en la astronomía que al día de hoy no hay un telescopio de dimensiones grandes que no tenga no esté basado en los cálculos de este sabio, de este astrónomo Johannes Kepler, para ajustarse a las órbitas de los cuerpos celestes. Entonces, no solamente los observatorios más importantes del mundo están basados en los cálculos de Johannes Kepler, también los satélites
que orbitan la Tierra están basados en los cálculos de este astrónomo que vivió entre el año 1571 y 1630. Ahora, ¿por qué les quiero recalcar esto? Para que entiendan que este es un rabino fuera de lo común, un rabino que convive con la ciencia, un rabino que convive con el conocimiento científico y que no le tiene miedo, que se puede parar junto a estos astrónomos, y de hecho no solamente se paró con ellos, estudió con ellos y tiene un cráter en la luna que él descubrió con estos telescopios en Praga, junto con estos astrónomos, y el nombre de este cráter en la luna se llama Rabbi Levi. Lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar el mapa de los cráteres de la luna y encontrar este cráter que se llama Rabbi Levi. Fue encontrado por el Maharal de Praga cuando estudiaba astronomía y compartía sus conocimientos de astronomía con estos dos grandes astrónomos. Es tan importante este Johannes Kepler que hay los implementos más importantes de la NASA en los últimos años han llevado su nombre. Bueno, esto es en materia científica. Johannes Kepler decía, a través de sus cálculos matemáticos, a través de su comprensión de lo que es el espacio, de lo que son las órbitas de los planetas, decía, es que no puede haber sino un Dios matemático. Él entendía por los cálculos, por las órbitas, cómo todo era perfecto, el movimiento de los planetas, del Sol, la rotación de los planetas. Y él decía, tiene que haber un Dios matemático. Alguien calculó con exactitud todos estos movimientos, todas estas órbitas, y de hecho él tenía un modelo matemático de las formas del cubo, de la esfera, de la pirámide, y cómo cada uno de ellos coincidía con los movimientos de los planetas. Yo recuerdo que hay un documental muy conocido de Carl Sagan, lo vi en la secundaria y también creo que en la preparatoria, porque Johannes Kepler es muy importante para entender cómo el cambio de un paradigma puede traer un avance revolucionario al mundo. Y con esto quiero decirles algo que también Rambam, el Rabbi Moshe Ben Maimón, escribió. Dice, estudiar filosofía, estudiar física, estudiar astronomía, estudiar medicina, estudiar ciencias naturales, es conocer a Dios. Es un mandamiento conocer a Dios, porque mientras más tú conoces a Dios, más lo puedes amar. Pero a Dios solamente lo puedes conocer, a Hashem lo puedes conocer por su obra. Dice, tú no puedes conocer al Creador si no conoces su creación, porque el Creador es un concepto muy lejano de la experiencia humana. Pero cuando tú conoces la creación, puedes entender un poco más al Creador que se encuentra detrás de ella. Y a mi parecer, ahora que conozco esta historia del Maharal de Praga, cómo él estudió con Tycho Brahe, con Johannes Kepler, hoy entiendo más cómo es posible que era compatible para el Maharal de Praga estudiar con ellos, porque mientras él más estudiaba la física, la astronomía, los cálculos matemáticos de todas las órbitas, él más podía entender al Creador que estaba detrás de toda esta creación. Y esto es algo que vamos a ver mucho en el pensamiento del Maharal de Praga a lo largo de sus escritos, de sus libros. Recordemos que, como les dije, él empieza a escribir por allá de los años 70 de su vida y va a terminar de escribir al final de su vida, cuando tenía 98 años. Y él siempre tenía esta idea de que Hashem, Dios, el creador del cielo y de la tierra, no se encuentra en las divisiones, sino se encuentra ahí donde los puntos opuestos se encuentran. Y él traía varios ejemplos que los vamos a ver posteriormente, tal vez en otras clases, que dice, hay dos fuerzas, la fuerza del frío y la fuerza del calor. La gente primitiva pensaba, es porque hay un Dios que controla el frío y hay un Dios que controla el calor. El Maharal de Praga dice, no, la fuerza y el calor son dos fuerzas opuestas en el mismo eje
en el mismo plano, y por lo tanto, esas dos fuerzas son manejadas por un mismo creador, por un mismo orden. Y si quien puso la fuerza de arriba y de abajo es Hashem, que se encuentra en el centro de todas estas fuerzas. Un ejemplo más que él ponía dice, el pueblo de Israel tuvo que experimentar, que probar lo que es la esclavitud, para después poder entender y gozar lo que es la libertad. Dice, cuando llega a la persona, al ser humano, una tristeza, es para enseñarle la limitación que él tiene como ser humano, como existencia en este plano terrenal, para que después pueda gozar, tener beneplácito de una existencia trascendental. Y como ese hay muchos ejemplos en todos sus libros. Y otro ejemplo que él ponía, y que en este es un contrapunto con el pensamiento del Rambam, y ahora van a entender por qué. Él decía, las mitzvot, las leyes de Hashem, las ordenanzas que Dios da al pueblo de Israel, son magníficas porque son órdenes de Dios. Simplemente por son órdenes de Dios ya son algo elevado. El Rambam, en contraposición, decía, no, las leyes de Dios son buenas porque ayudan al hombre a ser una persona más civilizada, porque ayudan al hombre a ser más elevado. Y en cuanto que ellas permiten a la persona elevarse más, ser una persona más sociable, con mejores cualidades, por eso es que las mitzvot son apreciadas. Y el Maral de Praga, Rabbi Yehuda, decía, no. Dice, las mitzvot, las órdenes de Hashem, son especiales en sí mismas porque son órdenes de Hashem. Tendremos más espacio para poder en otro momento hablar más sobre los escritos de el Rabbi Yehuda Loew. Espero que haya sido agradable, interesante para ustedes este tema. Y los invito para acompañarnos en los temas próximos, siguientes, donde vamos a hablar sobre otros rabinos que también tuvieron contacto con la filosofía, con la astronomía, con las matemáticas, con el pensamiento secular, el pensamiento occidental, y cómo pudieron a través de su experiencia con estas materias fortalecer su emuná, su fe y su creencia en Hashem. Espero que se encuentren bien donde quiera que nos acompañes, donde quiera que te encuentres, que tengas refuah shlema, curación completa para ti, para tu familia, para el pueblo de Israel y para las naciones de la tierra, donde quiera que nos acompañen. Los esperamos para un próximo encuentro de Torah. Nos despedimos por el momento. Shalom.